En las afueras de Tijuana, México, el 23 de enero de 2009, un descubrimiento macabro sacudió a una ciudad ya acostumbrada a la violencia. Un terreno baldío conocido como La Gallera escondía un secreto. El hombre siempre traía barriles de fierro y todo el barrio pensaba que era un revendedor. Recién nos enteramos que enterraba gente. ¿Y usted lo conocía? Sí, señorita, parecía buen tipo. Secreto aterrador. Restos humanos, disueltos en un líquido corrosivo, apuntaban a un crimen de proporciones inimaginables. ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Y quién era el responsable de este horror? Esta es la historia de un caso que comenzó con un hallazgo y un misterio que aún espera ser resuelto. Tijuana, Baja California, en 2009, era una ciudad bajo asedio. Los cárteles de la droga libraban una guerra brutal por el control del tráfico hacia Estados Unidos. Desapariciones, tiroteos y ajustes de cuentas eran el pan de cada día. Pero lo que se descubrió en un terreno en el ejido Maclovio Rojas, conocido como La Gallera, llevaría el horror a un nuevo nivel. El 23 de enero de 2009, un operativo conjunto entre la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, basado en un informe anónimo, llegó a un terreno aislado en las afueras de Tijuana. Lo que encontraron fue escalofriante. Tambos de 200 litros llenos de un líquido viscoso y un olor nauseabundo. Dentro, fragmentos óseos y restos humanos parcialmente disueltos. Los forenses estimaron que los restos podían pertenecer a decenas, quizá cientos de personas. Me invitaron y procedimos a ir al predio de Ojo de Agua, en el cual ingresamos y constatamos lo que ya sabíamos, de que hay huesos esparcidos alrededor de ese predio y una narcofosa de 2 metros de profundidad por 13 pies de ancho por 13 pies de largo, en los cuales al asomarme en esa fosa constaté que pues había olores a químicos, inclusive había pedazos de zapatos en medio enterrados. Los investigadores se enfrentaban a un enigma. No había cuerpos identificables, solo fragmentos. Entonces allá adentro había barriles, cada barril estaba en un hueco y dentro del barril siempre había un cuerpo. Todo el barrio está asustado. Adentro se ve como un cilindro. No es solo uno, hay varios. Revisa la casa, seguro hay más. La sustancia en los tambos fue analizada. Una mezcla de agua y sosa cáustica. Un método brutal para disolver tejido humano. Pero, ¿quiénes eran las víctimas? ¿Y quién estaba detrás de este acto? La policía sabía que el caso estaba ligado al narcotráfico, pero las respuestas no serían fáciles de encontrar. Tijuana en 2009 estaba dominada por el Cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix, aunque su poder se veía desafiado por una facción disidente encabezada por Teodoro García Cimental, alias El Teo. Las desapariciones eran comunes, pero los restos en La Gallera sugerían un nivel de organización criminal nunca antes visto. La policía comenzó a investigar, buscando pistas sobre quién podría estar detrás de este método tan cruel. Los primeros sospechosos surgieron rápidamente. Uno de ellos era Jesús Rubio, un conocido sicario del Cártel de Tijuana. Rubio, de 38 años, había sido visto en la zona de Maclovio Rojas semanas antes del hallazgo. Los informantes aseguraban que trabajaba directamente para los Arellano Félix y que tenía un historial de violencia. A veces veíamos a Rubio rondando por aquí. Siempre estaba con tipos armados, en camionetas negras. Decían que él se encargaba de limpiar los problemas del cartel. Cuando encontraron esos tambos, todos pensamos que él podía estar involucrado. Pero Rubio no era el único sospechoso. Otro nombre surgió, Marcos Peña, un transportista local de 45 años que trabajaba ocasionalmente para el cartel. Peña había sido detenido en 2008 por posesión de armas y tenía deudas con figuras del narcotráfico. Su camión fue visto cerca de La Gallera días antes del operativo. Peña
era un candidato lógico. Sabíamos que estaba desesperado por dinero y los cárteles a menudo usan a personas como él para trabajos sucios. Su coartada no era sólida, decía que estaba en casa, pero nadie podía confirmarlo. Con 2 sospechosos iniciales, los investigadores comenzaron a buscar pruebas físicas. En La Gallera encontraron huellas de neumáticos que coincidían con una camioneta común en Tijuana, pero no era suficiente para señalar a alguien. Los tambos no tenían huellas dactilares claras y los restos óseos eran demasiado pequeños para identificar a las víctimas de inmediato. Sin embargo, un detalle llamó la atención: una factura encontrada cerca del terreno de una ferretería local por la compra de sosa cáustica el 15 de enero de 2009. La factura era una pista crucial. La sosa cáustica no es algo que compras todos los días en esas cantidades. Sabíamos que alguien la había usado para disolver los cuerpos, pero ¿quién? La factura no tenía nombre, solo una fecha y un lugar. Era un hilo del que tirar. Mientras los forenses trabajaban contrarreloj para analizar los restos, la ciudad de Tijuana vivía con miedo. Las familias de cientos de desaparecidos comenzaron a exigir respuestas. ¿Estaban sus seres queridos entre los restos de La Gallera? Y lo más importante, ¿quién era capaz de cometer un acto tan inhumano? La policía decidió rastrear la factura de la ferretería esperando que las cámaras de seguridad revelaran algo. Pero lo que no sabían era que el verdadero horror apenas comenzaba a desentrañarse. En enero de 2009, la ciudad de Tijuana, México, estaba en shock tras un hallazgo perturbador en un terreno conocido como La Gallera. La evidencia encontrada en tambos metálicos sugería un crimen masivo relacionado con el narcotráfico. Sin víctimas identificadas ni un culpable claro, los investigadores enfrentaban un desafío monumental. Pero una factura olvidada y las cámaras de una ferretería local estaban a punto de cambiar el rumbo de la investigación. En este capítulo, las pistas comienzan a alinearse, pero el misterio se profundiza. La Gallera, un terreno baldío en el ejido Maclovio Rojas, se convirtió en el epicentro de la investigación. La policía y el ejército mexicano, alertados por un informante anónimo el 23 de enero de 2009, habían encontrado tambos que contenían evidencia de desapariciones. Sin identidades confirmadas, los forenses trabajaban contrarreloj para analizar el material, mientras los detectives buscaban pistas sobre quién estaba detrás de este acto. El terreno era un caos, tambos oxidados, tierra removida, basura por todos lados. No teníamos nombres ni rostros, solo fragmentos de evidencia. Sabíamos que estábamos ante algo grande, pero necesitábamos algo más concreto para avanzar. Entre los objetos hallados en La Gallera, una pista destacó. Una factura de una ferretería local fechada el 15 de enero de 2009 por la compra de un producto químico usado en trabajos industriales. Los investigadores rastrearon la factura hasta una ferretería en el centro de Tijuana, un lugar frecuentado por trabajadores y pequeños comerciantes. Las cámaras de seguridad de la tienda ofrecían una oportunidad crucial. La factura nos dio esperanza. Si podíamos identificar quién compró ese producto, tendríamos un sospechoso. Las cámaras de la ferretería no eran de gran calidad, pero grababan todo. Revisar esas cintas fue nuestra prioridad. Las cintas mostraron a un hombre de estatura media, con gorra, comprando el producto el 15 de enero. La imagen era granulada, pero suficiente para que los investigadores comenzaran a hacer preguntas. ¿Era este el responsable? La policía amplió su lista de sospechosos, revisando los ya identificados. Jesús Rubio, un supuesto sicario del cártel de Tijuana, y Marcos Peña, un transportista con deudas al narco. Jesús Rubio, de 38 años, seguía siendo un sospechoso clave. Los informantes aseguraban que trabajaba para los hermanos Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana. Rubio había sido visto en la zona de La Gallera semanas antes y su historial de actividades sospechosas lo mantenía en el radar. Rubio no era de hablar mucho, pero todos sabían que resolvía problemas para el cártel. Si alguien desaparecía, su nombre siempre salía a relucir. Lo vi cerca de La Gallera una vez, cargando algo pesado en su camioneta.
Pero los investigadores no podían descartar a Marcos Peña, el transportista de 45 años. Peña, detenido en 2008 por posesión de armas, tenía conexiones con el cártel y una coartada débil para el 15 de enero. Su camioneta, una Ford negra, coincidía con las huellas de neumáticos encontradas en la gallera. Marcos siempre estaba yendo y viniendo con su camioneta. A veces llegaba tarde con el vehículo lleno de cosas tapadas con lonas. Nunca pregunté, pero después de lo de la gallera, todos empezamos a sospechar. Mientras la policía interrogaba a Rubio y Peña, las familias de los desaparecidos en Tijuana exigían respuestas. En 2009, cientos de personas habían sido reportadas como desaparecidas en la ciudad, muchas vinculadas al conflicto entre el cártel de Tijuana y la facción de Teodoro García Cimental, el Teo. Los investigadores comenzaron a sospechar que la gallera era más que un simple escondite. Podía ser el centro de una operación más grande. Cada día recibíamos más reportes de desapariciones, padres, hermanos, hijos, todos se desvanecían sin dejar rastro. Cuando supimos de la gallera, tuvimos esperanza de encontrar respuestas, pero también miedo de lo que podríamos descubrir. En el laboratorio, los forenses trabajaban para identificar el material encontrado en los tambos. Aunque el proceso era lento, lograron extraer pequeños fragmentos que sugerían múltiples víctimas. Pero sin nombres ni registros claros, la tarea era como buscar una aguja en un pajar. Entonces, un nuevo descubrimiento cambió todo. En una redada el 23 de enero de 2009, en Ensenada, la policía detuvo a un grupo de hombres armados. Uno de ellos parecía nervioso, como si escondiera algo. Esa redada no estaba planeada para este caso, pero uno de los detenidos nos llamó la atención. No hablaba mucho, pero sus manos temblaban. Pensamos que podía saber algo sobre la gallera. Con un nuevo sospechoso bajo custodia, la policía estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría la investigación para siempre. Pero ¿era este hombre la clave para resolver el caso o solo otro callejón sin salida? La respuesta llegaría con una confesión inesperada, pero aún no estaban listos para lo que revelarían las próximas horas. La investigación sobre el hallazgo en La Gallera, un terreno baldío en las afueras de Tijuana, México, tomaba un rumbo inesperado. Un hombre detenido en una redada en Ensenada parecía saber más de lo que decía. Mientras las familias de los desaparecidos exigían respuestas, una confesión estaba a punto de cambiarlo todo. Pero, ¿era este hombre el responsable del horror en La Gallera o solo una pieza más en un rompecabezas mucho mayor? Este hombre no hablaba al principio, estaba tallado, con la mirada baja, pero cuando empezamos a presionarlo sobre la gallera, algo cambió. Sus manos temblaban y luego empezó a contar una historia que no podíamos creer. El detenido, un exalbañil de Guamúchil, Sinaloa, admitió haber trabajado para una facción del cártel de Tijuana liderada por Teodoro García Cimental, conocido como el Teo. Dijo que desde 1996 su tarea era deshacerse de evidencia relacionada con las actividades del cártel. Pero se negó a dar detalles específicos, asegurando que solo seguía órdenes. Los investigadores, sin embargo, sospechaban que sabía mucho más. La confesión del detenido, aunque vaga, señaló a La Gallera como un lugar clave en las operaciones del cártel. Pero los investigadores aún tenían dudas. ¿Era este hombre el cerebro detrás de lo encontrado en los tambos o solo un peón en un esquema mayor? Para obtener respuestas volvieron a los sospechosos iniciales: Jesús Rubio, un supuesto sicario, y Marcos Peña, un transportista con conexiones al narco. Rubio insistía en que no sabía nada de La Gallera. Dijo que trabajaba para los Arellano Félix, no para el Teo, y que sus tareas eran diferentes. Pero su historial los hacía dudar. Alguien con su experiencia podía estar involucrado en algo así. Mientras tanto, Marcos Peña, el transportista, seguía en la mira. Su camioneta coincidía con las huellas encontradas en La Gallera y su coartada para el 15 de enero, cuando se compró el producto químico en la ferretería, no convencía. Los investigadores decidieron registrar su casa, buscando cualquier pista que lo conectara con el terreno. En la casa de Peña encontramos un tambo similar a los de La Gallera. No tenía evidencia directa, pero era sospechoso. Pensamos que podía estar transportando materiales para alguien más. La pregunta era, ¿para quién? Mientras la policía seguía estas pistas, la presión crecía. En Tijuana,
las familias de cientos de desaparecidos se reunían exigiendo justicia. El hallazgo en la gallera había despertado esperanzas de encontrar respuestas, pero también miedo. ¿Estaban sus seres queridos entre la evidencia encontrada? Activistas como las Madres Buscadoras de Tijuana comenzaron a presionar a las autoridades pidiendo que se identificaran los restos. Las familias merecíamos saber la verdad. Cada día sin respuestas era una tortura. La gallera no era solo un terreno, era una herida abierta para todos nosotros. Queríamos nombres, queríamos justicia. En el laboratorio, los forenses luchaban por identificar el material encontrado en la gallera. Los fragmentos eran mínimos, lo que dificultaba obtener resultados claros. Pero un avance llegó cuando lograron extraer ADN de algunos restos. Aunque no podían identificar nombres aún, confirmaron que el material pertenecía a múltiples personas, lo que sugería un crimen de gran escala. Con este nuevo dato, los investigadores volvieron al hombre detenido en Ensenada. Bajo presión, ofreció más información. Admitió haber trabajado en la gallera por años, siguiendo órdenes de El Teo. Dijo que usaba productos químicos para eliminar evidencia, pero insistió en que no conocía a las víctimas. Sus palabras eran escalofriantes, pero incompletas. ¿Estaba diciendo toda la verdad o protegía a alguien más? Su confesión nos dio una pista, pero también más preguntas. Hablaba como si fuera solo un trabajador, no el cerebro, pero la cantidad de evidencia en la gallera sugería que sabía más de lo que decía. Necesitábamos pruebas concretas para avanzar. Mientras los investigadores profundizaban en la confesión, una nueva pista emergió. Un informante anónimo reveló que la gallera no era el único lugar donde se eliminaba evidencia. Otros terrenos en Tijuana podían estar conectados. La policía organizó operativos para buscar más sitios, mientras la comunidad de Tijuana contenía el aliento, temiendo lo que podrían encontrar. En enero de 2009, la ciudad de Tijuana, México, estaba al borde del colapso. El hallazgo en la gallera, un terreno baldío lleno de evidencia de desapariciones masivas, había sacudido a la comunidad. Un hombre detenido en Ensenada había confesado su participación, pero la verdadera escala de sus acciones aún estaba por revelarse. En este capítulo final, la identidad del responsable sale a la luz y las familias de los desaparecidos enfrentan una verdad devastadora. Pero, ¿qué lecciones deja este caso para Tijuana y para el mundo? El 23 de enero de 2009, la policía mexicana detuvo a un hombre en Ensenada que cambiaría el rumbo de la investigación. Su nombre era Santiago Meza López, un exalbañil de 45 años nacido en Guamúchil, Sinaloa. Durante los interrogatorios, Meza López confesó haber trabajado para el cártel de Tijuana, bajo las órdenes de Teodoro García Cimental, alias El Teo. Su tarea: eliminar evidencia de las actividades del cártel, usando métodos que aseguraban que no quedaran rastros. Cuando Meza López empezó a hablar, fue como abrir una puerta a un mundo que no queríamos ver. Dijo que llevaba años trabajando en la gallera, siguiendo órdenes. No mostraba remordimiento, solo hablaba como si fuera un trabajo más. Pero lo que confesó era mucho más grande de lo que imaginábamos. Meza López admitió haber manejado evidencia de cientos de desapariciones desde 1996, trabajando para el cártel de Tijuana y luego para la facción de El Teo. Dijo que usaba productos químicos industriales para eliminar rastros, un proceso que aprendió de sus superiores, Efraín Pérez y Jorge Aureliano Félix, alias El Macumba. Los investigadores estimaron que los restos en la gallera podían estar ligados a entre 300 y miles de víctimas, aunque identificarlas era casi imposible debido al método utilizado. Cuando supimos lo que Meza López había hecho, fue como perder la esperanza. ¿Cómo encuentras a tus seres queridos si no queda nada? Las familias seguimos buscando, pero la verdad nos rompió el corazón. Queríamos justicia, pero también respuestas. La confesión de Meza López descartó a los otros sospechosos, Jesús Rubio y Marcos Peña. Rubio, un supuesto sicario, tenía una coartada sólida y Peña, el transportista, solo estaba vinculado al cártel por deudas menores. La policía confirmó que Meza López actuaba bajo órdenes directas de El Teo, quien lideraba una facción violenta del cártel. Pero la pregunta seguía:
por qué Meza López, un hombre común, se involucró en algo tan grave. Meza López contó que entró al cártel tras un incidente personal en los años 90. Desesperado por mantener a su familia, aceptó un trabajo que parecía simple, pero que lo llevó a un camino sin retorno. En su confesión dijo que ganaba $600 a la semana por su labor, una suma que lo ató al cártel por más de una década. Pero su historia no generó compasión, solo horror. En 2015, Meza López fue sentenciado a 10 años de prisión por inhumación clandestina, pero su caso no terminó ahí. En 2024, un tribunal federal en México lo condenó a 30 años y 8 meses adicionales por secuestro y delincuencia organizada. Cuidado, no te acerques tanto, te puedes caer. Deja adentro. Hay más barriles. Esto no es normal, revisen bien todo el terreno. Desde su celda en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 en Almoloya de Juárez, Meza López sigue siendo una figura que simboliza el alcance del narcotráfico en Tijuana. Pero su sentencia no cerró las heridas de las familias. Meza López nos dio respuestas, pero no justicia completa. Las familias querían saber quiénes eran las víctimas, pero eso era casi imposible. Su confesión mostró cómo el cartel usaba a personas comunes para sus crímenes y eso es algo que no olvidaremos. El caso de la Gallera dejó a Tijuana marcada para siempre. Los terrenos baldíos, una vez ignorados, se convirtieron en símbolos de pérdida. Las familias siguen buscando a sus seres queridos y los activistas, como las madres buscadoras, no han dejado de exigir verdad. Pero el caso también dejó lecciones profundas sobre el poder del crimen organizado y la fragilidad de las comunidades frente a él. En otra información, en Tijuana, Baja California, fue encontrado un predio en donde Santiago Meza López, alias El Pozolero, dejaba los restos de las víctimas que deshacían ácido. Peritos de la PGR realizaron excavaciones en el predio donde Santiago Meza López, El Pozolero, dijo haber desintegrado en ácido a más de 300 personas. Lo anterior fue corroborado por Fernando Osegueda, quien hace un par de semanas ingresó al predio por invitación de un grupo de periodistas extranjeros que accedieron al inmueble. Ellos querían hacer un reportaje sobre la desaparición de mi hijo Fernando Osegueda Ruelas, desaparecido el 10 de febrero del 2007. Me invitaron y procedimos a ir al predio de Ojo de Agua, en el cual ingresamos y constatamos lo que ya sabíamos, de que hay huesos esparcidos alrededor de ese predio y una narcofosa de 2 metros de profundidad por 13 pies de ancho por 13 pies de largo, en los cuales al asomarme en esa fosa constaté que pues había olores a químicos, inclusive había pedazos de zapatos. El caso del Pozolero fue un suceso realmente impactante. Este individuo, conocido con ese apodo, se dedicaba a un macabro proceso. Disolvía restos humanos en barriles para luego deshacerse de los líquidos resultantes. Esta terrible actividad se extendió por aproximadamente una década y se estima que pudo haber estado involucrado en la desaparición de cientos de cuerpos. Es un caso que destaca por su impactante magnitud. El caso de la Gallera nos deja una verdad ineludible. El crimen puede ocultarse en las sombras, pero la justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino. Santiago Meza López, El Pozolero, pagó por sus actos, pero las familias de Tijuana aún buscan respuestas, recordándonos que la lucha contra el crimen organizado es una batalla de todos. La Gallera no es solo un lugar, es un recordatorio de que a pesar del tiempo el crimen siempre paga su deuda con la sociedad. Gracias por acompañarnos en Crímenes Imperfectos.